Hola, en este video les voy a mostrar la implementación de una clase tester que verifica los servicios de una clase que tiene un atributo de instancia que hace referencia a un arreglo. Continuamos con el ejemplo del video anterior en el cual se implementa una clase de un sistema que mantiene una estación meteorológica que mide y registra valores de distintas variables meteorológicas que luego se usan para hacer predicciones. El diseñador del sistema elaboró un diagrama de clases que incluye a una clase temp_min_estación. La clase encapsula a una estructura de datos que mantiene los valores de las temperaturas mínimas de cada día registrados en un periodo de n días. Y brinda además servicios para, como dice la clase en el diagrama, calcular la mayor temperatura registrada, calcular el promedio de las temperaturas, calcular en cuántos días heló y decidir si hubo heladas. La entrada y salida se realiza desde la clase cliente. Vamos a diseñar e implementar una clase tester que brinda un servicio para leer las temperaturas, otro para mostrarlas y además nos permitirá probar la funcionalidad de la clase temp_min_estación. Antes de mostrarles los detalles de implementación de la clase test temp_min_estación, les voy a mostrar en ejecución lo que estamos esperando de esta clase. La idea es interactuar con el usuario. Como ustedes pueden ver en la consola, se le pide al usuario que ingrese la temperatura del día 1 y así le vamos a pedir que ingrese la temperatura de cada uno de los días del periodo para que quede registrado en una estación, las temperaturas de cada día del periodo. En el ejemplo en particular que voy a trabajar hoy, la estación va a registrar 7 temperaturas para 7 días. Entonces, el usuario va a tener que ingresar las temperaturas de cada uno de los días, como lo estoy haciendo yo ahora. Para el día 3, por ejemplo, ingresé la temperatura a menos 3 grados, para el 4, 4 grados, para el día 5, menos 2 grados, para el día 6, 0 grados y para el día 7, 12 grados. La idea es que después el programa muestre las temperaturas registradas en cada uno de los días y además muestre el promedio de las temperaturas que se registraron, la mayor temperatura del periodo, que en este caso es 12, y la cantidad de veces que heló, que es 3. Fíjense que en el día 3 yo puse que hizo menos 3 grados, en el día 5 menos 2 grados y en el día 6 0 grados. Entonces hubo 3 heladas. La idea es entonces que nuestra clase tester trabaje de esa manera. Dentro de la clase tester habrá un método main en el cual declaramos una variable local de tipo temp_min_estación. Esto lo hacemos porque luego usaremos esa variable para probar los métodos de la clase temp_min_estación. El arreglo está encapsulado, como se puede ver en el diagrama de clases de la derecha, dentro de la clase. Todo el acceso entonces lo vamos a tener que hacer a través de servicios, porque noten ustedes que esta clase test temp_min_estación es una clase cliente de la clase proveedora temp_min_estación. En la parte de abajo del código voy a ir mostrando en un diagrama de objetos qué pasaría si el código que voy mostrando se estuviese ejecutando. ¿Por qué hago esto? Para que ustedes vayan entendiendo por qué he decidido poner cada instrucción. En primera instancia declaré una variable cant de tipo entero que va a servir para determinar la cantidad de días que tiene el periodo. La inicializamos en 7, o sea que vamos a considerar un periodo de 7 días en esta estación. Luego declaramos una variable est de tipo temp_min_estación, la cual la vamos a ligar a un objeto de temp_min_estación y le vamos a mandar mensajes de métodos implementados en la clase para poder verificar su funcionamiento. Para que ustedes puedan entender mejor el código y les resulte más legible, voy a dividirlo en servicios. Para ello, por ejemplo, voy a hacer la lectura de las temperaturas
del periodo para una estación con un servicio al que le pasamos la cantidad de días que va a tener el periodo y retorna una referencia a un objeto de tipo TemMinEstación. Luego vamos a mostrar lo que ingresamos por medio de otro servicio que va a mostrar cada una de las temperaturas que ingresamos para esta estación y luego mostramos por consola el promedio de las temperaturas del periodo, cuál fue la mayor temperatura y, por ejemplo, cuántas heladas hubo. Vemos que ahora se ejecuta el método leer TemMinEst, como mencionamos antes, retorna una referencia a un objeto TemMinEstación y tiene como parámetro un entero que determina la cantidad de días que va a tener el periodo. Noten que si se estuviera ejecutando este servicio, en el diagrama de objetos aparece el parámetro C inicializado con el valor del parámetro real que era lo que tenía Kant. En este método se va a crear un objeto de tipo TemMinEstación y se van a ingresar las temperaturas de cada día. Declaramos una variable local que va a almacenar temporalmente las temperaturas de cada día. La variable se llama T. Con esta instrucción de aquí declaramos una variable de tipo TemMinEstación y le asignamos la referencia a un objeto de este tipo creado con el constructor de la clase. Noten que pasamos como parámetro al constructor lo que tenía el parámetro C y el parámetro de ese constructor determina el tamaño del arreglo que referencia el atributo de instancia tmin. Algo muy importante a tener en cuenta es que la variable e no es un arreglo. Error muy común que se comete. E es una variable que hace referencia a un objeto que tiene un atributo de instancia que hace referencia a un arreglo. Muchos cometen el error de tratar a E como una variable que hace referencia a un arreglo y usan su indicación para acceder a las componentes del arreglo. Es decir, lo que hacen es básicamente esto que está acá. Y eso está re mal y es un error muy grande. Eso intenten no cometerlo. Si quieren acceder a cada temperatura de los días de la estación referenciada por E, lo tienen que hacer a través de mensajes. Bien, tenemos que establecer todas las temperaturas en todos los índices del arreglo referenciado por el atributo de instancia tmin del objeto de tipo TemMinEstación referenciado por la variable E. Para ello vamos a llevar una variable i para indicar el día en el que vamos a establecer la temperatura. Como lo hacemos desde afuera de la clase TemMinEstación, el primer día es el 1. Por eso i va a comenzar en 1 y tiene que ir hasta el último día, que lo obtenemos con la consulta CANDías, que retorna el tamaño del arreglo. Mostramos un cartel para indicarle al usuario que ingrese la temperatura del día. Recuerden que dijimos que el día lo indicamos con la variable i, que es la variable de control del for, y por lo tanto en cada ciclo va a ir incrementando. Usamos el servicio leerFloat, implementado en el paquete HIPPO provisto por la cátedra, para leer por consola un número real. El resultado se lo asignamos a la variable local t. Supongamos que se lee 4 por consola. Ese valor se almacena en el espacio de memoria reservado para la variable local t. Luego le enviamos el mensaje establecer TemMin al objeto ligado a la variable e con los parámetros i y t para indicarle que establezca la temperatura t en el día i.
Esto impacta así en el diagrama de objetos. Supongamos que se termina de ejecutar el método y el arreglo que está referenciado por el atributo de instancia tmin queda con estos valores. Una vez que termina la ejecución de leer temMinEst, se libera el espacio de la memoria de las variables locales y el parámetro. Luego el control vuelve al método main, retornando la referencia que está almacenada en E. Se le asigna a la variable est la referencia retornada. Luego mostramos por consola el cartel muestra la estación. Y aquí invocamos el servicio mostrar temp_min_est y le pasamos por parámetro la referencia a la estación referenciada por est. Y el control pasa al servicio que acabo de mencionar. La funcionalidad del método mostrar temp_min_est es mostrar por consola todas las temperaturas almacenadas en un periodo registrado en la estación referenciada por el parámetro. Para ello debemos recorrer todos los días del periodo. Recuerden que la clase test temp_min_estación es cliente de temp_min_estación. Por lo tanto, para esta implementación los días van desde el 1 hasta la cantidad de días que tiene el periodo, que la obtenemos a través del servicio cantDías. En el ejemplo de abajo del código, cantDías retorna 7. La variable i va a tomar los valores entonces desde el 1 hasta el 7. Con esta instrucción que aparece ahora, mostramos por consola la temperatura de cada día del periodo. Para acceder a las temperaturas registradas en la estación referenciada por E, lo tenemos que hacer a través del servicio obtener temp_min, que tiene como parámetro a i, que se incrementa en cada ciclo del for, lo que permite que en cada ciclo cambie de día. Luego de mostrar todos los elementos por consola, el control vuelve al servicio main. Ahora se le manda el mensaje promedio temp_min al objeto ligado a est. El control pasa a la clase temp_min_estación, más precisamente al método promedio temp_min implementado en la clase temp_min_estación. Y luego el control vuelve al método main de la clase test temp_min_estación y el resultado se muestra por consola. Aquí parecido a lo anterior, pero esta vez utilizando el servicio mayor temp_min, se le manda el mensaje a la variable, al objeto ligado a la variable est mayor temp_min. El control pasa a la clase temp_min_estación, más precisamente al método mayor temp_min implementado en la clase temp_min_estación. Luego de esa ejecución, el control vuelve al método main de la clase test temp_min_estación y el resultado se muestra por consola. Se le manda el mensaje cantHeladas al objeto ligado a est. El control pasa al método cantHeladas implementado en la clase temp_min_estación. Como les dije, ahora el control pasa a la clase temp_min_estación, al método cantHeladas, que lo voy a especificar con profundidad a diferencia de los dos anteriores que ya los habíamos visto en otros videos. Entonces, ahora estamos en el método cantHelada de la clase temp_min_estación. Con esta instrucción se declara la variable local cant y se la inicializa en 0. Observen que dentro del for se declara la variable de control i y se inicializa con 0. Recuerden que cantDías retorna el tamaño del arreglo, en este caso es 7. Como i, que tiene el valor 0, es menor al tamaño del arreglo, que es 7,
el flujo de ejecución entra en el ciclo for. Tmin en la posición 0 tiene un 4. Como 4 no es menor o igual a 0, no entra en el cuerpo del if. Como no hay más instrucciones dentro del ciclo for, regresa el flujo al comienzo del ciclo. Se incrementa la variable de control i en 1, como aún es menor al tamaño del arreglo, entra en el cuerpo del for nuevamente. Tmin en la posición i, que ahora es igual a 1, tiene el valor menos 1. Como menos 1 es menor a 0, entra en el cuerpo del if. Se incrementa el valor de la variable cant en 1. Como no hay más instrucciones dentro del ciclo for, regresa el flujo al comienzo del ciclo. Se incrementa la variable de control i en 1, como aún es menor al tamaño del arreglo, entra en el cuerpo del for nuevamente. Tmin en la posición i, que ahora es 2, tiene el valor 2. Como 2 no es menor o igual a 0, no entra en el cuerpo del if, y como no hay más instrucciones dentro del ciclo for, regresa el flujo al comienzo del for. Se incrementa la variable de control i en 1, como aún es menor al tamaño del arreglo, entra en el cuerpo del for nuevamente. Tmin en la posición i, que ahora es 3, tiene el valor menos 2. Como menos 2 es menor a 0, entra en el cuerpo del if. Se incrementa el valor de la variable cant en 1. Como no hay más instrucciones dentro del ciclo for, regresa el flujo al comienzo del ciclo. Se incrementa la variable i nuevamente en 1. Como aún es menor al tamaño del arreglo, entra de nuevo al ciclo for. Tmin en la posición i, que ahora es 4, tiene el valor 5. Como 5 no es menor a 0, no entra en el cuerpo del if. Como no hay más instrucciones dentro del ciclo for, regresa el flujo al comienzo del ciclo. Y lo mismo sucede con i igual a 5 y con i igual a 6. Por lo tanto, pasamos hasta que termina el ciclo en que i vale 6. El flujo entonces estaría al comienzo del ciclo for, se incrementa la variable de control i en 1, llegando hasta el valor 7. Como 7 no es menor al tamaño del arreglo, noten ustedes que el tamaño del arreglo también es 7, el ciclo for se corta. Entonces se retorna el valor almacenado en cant, que en este caso es 2. Si miran el arreglo, hay dos valores que son menores o iguales a 0. Por lo tanto, el resultado está bien. El control vuelve al método main. Como no hay más instrucciones, se termina la ejecución de nuestro programa. Bueno, así queda implementada en BlueJ nuestra clase test temp min estación. Fíjense que en la parte superior importamos el paquete IPO de la cátedra para poder realizar el ingreso de las temperaturas. Tiene el método main que está aquí y aquí es donde invocamos al servicio leerTempMinEst para ingresar todas las temperaturas del periodo, y aquí es donde invocamos el método que muestra todas las temperaturas. Aquí debajo tenemos el método leerTempMinEstación, y aquí es donde usamos el servicio leerFloat para poder realizar la entrada por consola de las temperaturas. Y por último aquí tenemos el servicio mostrar tempMinEstación, que sirve para mostrar las temperaturas. Con esto terminamos el video del día de hoy. Saludos.